La caída del Bitcoin ocasiona un fuerte golpe económico en El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele destinó más de $100 millones en la compra de estos activos digitales que ahora valen menos de 50 millones debido al desplome de la criptomoneda. Tan solo esta semana cayó un 20% y alcanzó un precio mínimo no visto en 2 años. Cuando Bukele anunció que su país adoptaría el Bitcoin como moneda legal, la criptomoneda valía $35.000. Cuando se oficializó, su valor estaba en los $45.000. Sin embargo, tras el llamado cripto invierno, la moneda cayó por debajo de los $20.000. Desde que el mandatario salvadoreño compró los primeros bitcoins el 6 de septiembre del año pasado, con las arcas con dinero público, estos han perdido 67% de su valor. En El Salvador voy a saludar al economista Rafael Lemus, está en pantalla. Señor Lemus, buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, un gusto saludarlos y acompañarlos en su programa, a la orden. Bienvenido. ¿Cuál es el impacto real en El Salvador de la caída del valor de los criptoactivos en el mundo? Es decir, tomando en cuenta que se tomó una decisión de hacer del Bitcoin una moneda de curso legal en El Salvador. A ver, el impacto son varios, pero yo creo que uno es los recursos de fondos públicos que se invirtieron en ese proyecto de Bitcoin y que ha fracasado, y que, como usted adelantaba, un 67% es la pérdida de la inversión en esas monedas de Bitcoin, pero además hay otras inversiones que están igual derrochadas, como es toda la plataforma que se invirtió en construir la Chivo Wallet, todos los cajeros, la infraestructura, toda la publicidad, etcétera. O sea, al final hay más de $300 millones tirados en ese proyecto, en un país pobre, que por la pandemia y la inflación está creciendo la pobreza extrema. Entonces ahí hay un problema de una mala asignación de recursos, porque se ha dejado de llevar alivio a la gente que está entrando en pobreza extrema, y además se ha dejado de dar soluciones de salud o educación que tanto necesita un país en la situación de pobreza. Y el segundo elemento, no menos importante, es que El Salvador, por esta aventura del Bitcoin y la ley Bitcoin, amplió el divorcio que tenía con el Fondo Monetario de diferencias para llegar a un acuerdo, cuando es un país que urge y necesita una reestructuración y apoyo financiero. Pero esa ley de Bitcoin lo que hizo fue cerrar la puerta del Fondo Monetario y nos quedamos sin opciones de financiamiento tradicional. Porque igual, por el mismo hecho de el control sobre el órgano judicial, por violar la Constitución, sustituir los jueces, sustituir los magistrados, ha creado un gran riesgo, y las tasas de rendimiento de los bonos de El Salvador están muy por arriba del 20%, por lo cual es imposible recurrir a los mercados con esos niveles de tasa por la deuda de El Salvador. Entonces el Bitcoin lo que ha hecho es, nos cerró la puerta con el fondo, nos quedamos en financiamiento tradicional, y de remate el gobierno puso sus fichitas en que el Bitcoin iba a ser una fuente de financiamiento, y se hablaba de que nos iban a comprar toda la deuda con operaciones de Bitcoin, que íbamos a colocar unos bonos volcán para construir una ciudad. Todo eso son proyectos castillos en el aire. Señor Lemus, entonces vemos que no fue una buena iniciativa, que no salió bien el proyecto que tenía el gobierno. Ahora, ¿cómo puede hacer para intentar frenar esta debacle que se avecina, que ya se está viendo debido a lo que ha sucedido con esta criptomoneda? No tiene mucho margen de actuación en esta dramática debacle de la cotización. Además, todo el cripto invierno se le ha unido los criptofraudes, y eso es demoledor en la confianza. Y además, de por sí, el Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal, o sea, como medio de pago, en realidad nunca ha funcionado, ni nunca va a funcionar, porque no cumple las funciones básicas del dinero, que es ser medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. Ni siquiera la unidad de cuenta puede satisfacer mínimamente el Bitcoin con toda la volatilidad que se describe, y peor en una coyuntura de desplome y de tanta pérdida de confianza en las criptomonedas. ¿Ha dicho algo el presidente Nayib Bukele, impulsor del uso del Bitcoin en El Salvador, respecto a esta caída de los criptoactivos?
Curiosamente, desde que empezaron las bajas de más o menos de marzo de este año para acá, él ha omitido comentarios y ya no pone mucho en Twitter, o prácticamente no pone nada sobre Bitcoin, excepto en esta crisis de FTX, que es una crisis de fraude que demuele la poca confianza que se tenía sobre esta cripto. Ahí él ha tratado de hacer una diferenciación entre sus inversiones, que no las tenía en FTX. Pero ojo, ¿verdad? El Salvador construyó una billetera, que es la Chivo Wallet, que es centralizada, que el gobierno tiene las llaves y no la tienen los que están en esa plataforma. Es decir, no tienen su dinero. Y justamente FTX es de esos casos que tienen centralizada el control del exchange y no tienen protocolos transparentes ni cumplen las mismas reglas que ellos se han autoimpuesto. Entonces, eso en realidad es un fraude, es todo lo que se ha descrito en las noticias internacionales. Señor Lemus, ¿qué tanto se estaba apoyando la gente en esta criptomoneda? Es decir, ¿qué tanto se estaba usando entre el pueblo, entre los ciudadanos, el Bitcoin? ¿En qué lo estaban invirtiendo? ¿Para qué lo estaban utilizando? ¿Para qué tipo de transacciones? O sea, al inicio el gobierno trató de impulsar el uso del Bitcoin por medio de la billetera y regaló $30 en Bitcoin para que se usara en transacciones. Por supuesto que la población usó la aplicación, sacó el dinero, lo gastó, pero después nunca más lo volvió a usar, por todo lo que sabemos de la volatilidad y todo lo que ha estado sucediendo. Además, acuérdense que había un buen porcentaje de la población que por problemas de tecnología, que no tenía internet, que no tenía plan de datos permanente, que no tenía un aparato inteligente, más o menos un 40-50% no tenía acceso de partida a esa plataforma, que son, por cierto, los más pobres. Y la política pública con fondos públicos, si hay algo que tiene que hacer, es destinar recursos a aliviar o mejorar la situación de los pobres. Eso no quiere decir que no se va a limitar el desarrollo, pero no una política pública en una aventura de algo que era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza de manera coherente. O sea, los organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID y otros académicos fueron muy claros en decirte que ese proyecto de Bitcoin no tenía buen futuro como moneda de curso legal. Claro, siempre que se habló desde su aparición de los criptoactivos, siempre se habló del riesgo de volatilidad de esas monedas. Le pregunto, ¿ve en el corto plazo alguna recuperación de los criptoactivos usted como economista? No, creo que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en una coyuntura, digamos, de todo el año 22, que es de baja de los precios de Bitcoin, la cotización, pero que además a ese cripto invierno se le ha sumado la crisis de confianza por los fraudes de FTX, de Luna y de otros exchanges que están denotando que todo lo que se decía de que habían operaciones de lavado, había operaciones oscuras, se le tiene que sumar ahora de que además algunas de esas operaciones tienen implícitos fraudes y verdaderos esquemas Ponzi. Y además que esta gente no es transparente. Siempre se les ha cuestionado los respaldos y nunca han logrado sustentar eso, ni siquiera las más importantes. Y por eso, lo que viene además es que las tasas de interés están subiendo en la Reserva Federal por un tema de control de inflación. Mientras esa coyuntura siga, el cripto invierno va a seguir. O sea, la debacle de la cotización del Bitcoin y las cripto va a seguir como está o peor. Le agradecemos al señor Rafael Lemus, economista. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana de NTN 24. Que tenga un muy buen día. A ustedes, muchas gracias. Que estén bien.